¿Dónde están los cuadernos? ¿No están los cuadernos? Ya. Y les recordemos. El pozo que me diste, la pozo que me diste. Ya, ahora sí. La Biblia debe ser entendida a la luz de la consistencia de Dios. Este principio se ve en la regla de la primera mención. Consistencia, ¿cierto? Ahí tiene una palabra ahí entre paréntesis. Entonces, la Biblia debe ser entendida a la luz de la consistencia de Dios. Y este principio, ¿cierto?, nos enseña, o quiere decir, el principio de la primera mención. A aquellos que hemos, como he dicho otras veces, hecho el hermenéutica antiguo, ¿cierto?, que el señor Pastor Luis, nos podemos recordar que vimos ese punto, la primera mención. Desde otra forma lo aprendimos. Pero si no, vamos a recordarlo y aprenderlo ahora nuevamente. Cuando hablamos de consistencia, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de consistencia? Algo seguro, ¿ya? Algo es consistente. Algo es sólido, ¿ya? Permanente, ¿cierto? Permanente, muy bien. Muy bien. También hablamos de firmeza, estabilidad, permanencia, ¿cierto? Y cuando lo traemos al lenguaje espiritual, en este sentido, entonces estamos hablando de ¿qué? De la consistencia, o sea, de la permanencia, de la estabilidad, de la seguridad, de la solidez de Dios y de su palabra, porque estamos estudiando hermenéutica, que es el arte para poder interpretar, ¿cierto?, las escrituras. Entonces, cuando hablamos de consistencia en este estudio, vamos a estar hablando de la estabilidad de Dios y de su palabra, de la consistencia, la permanencia. Una vez que el modelo se establece en la Biblia, Dios nunca se desvía o varía su enseñanza. No cambia o se desdice. ¿Ha visto que el Señor se desdiga? Algunos piensan que sí cuando estudian de forma incorrecta la Biblia, porque leen algo y después leen otra cosa. Y no leen todo lo que ocurrió entre medio o el contexto, ¿cierto? No ocupan las otras reglas. Dios siempre es igual. Vamos a Hebreos capítulo 13, verso 8. Hebreos capítulo 13, hermano Cristian, por favor. Hebreos capítulo 13, verso 8. Hermano Manuel. Malaquías capítulo 3, verso 6. Uno de los versículos que leí la semana pasada. Malaquías capítulo 3, verso 6. Hebreos 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Simple como eso, ¿cierto? Jesús dice en la palabra del Señor que es el mismo, ¿sabe? Siempre ha sido el mismo, desde antes de la fundación del mundo. Jesús en el Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo Testamento es el mismo. Y ¿sabe? Jesús en el presente, en el ayer y en el mañana seguirá siendo el mismo, porque no cambia. Es permanente, es firme, es de una línea, no varía. ¿Qué dice Malaquías, capítulo 3, verso 6, el último libro del Antiguo Testamento? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Dice, yo, Jehová, no cambio. Acá lo que podemos ver es nos muestra la inmutable, o sea, lo que no varía, lo que no cambia, la inmutable fidelidad de Dios. Tome asiento, no se preocupe, después lo repetimos todo, ¿ya? No quiero que se concentre. Nos muestra la inmutable fidelidad de Dios en Malaquías capítulo 3, verso 6. Inmutable fidelidad de Dios en cumplir siempre sus promesas. Porque dijo al pueblo de Israel, espérense, yo no cambio. Yo no cambio. He cumplido todas mis promesas. Los he guardado, los he cuidado. Y el pueblo de Israel, como ya sabemos y siempre hemos aprendido, reclamaba infidelidad de Dios. Como se puede decir los patuitos. Reclamaban infidelidad de Dios porque estaban padeciendo, porque eran esclavos de pueblo en ciertos periodos, estaban subyugados a veces, o estaban en dominio de otros. Pero a pesar, ellos reclamaban cosas que ni ellos cumplían, porque ellos cuando fueron fieles al Señor, muy pocas veces. Eran más infieles y por eso padecían. Dios siempre fue fiel
Siempre fue fiel con ellos porque les dijo que no los iba a desamparar. No los desamparó. Entonces muestra la inmutable fidelidad de Dios. Él cumplió su pacto de amor con Israel. ¿Cierto? No se daban cuenta de que a pesar de su infidelidad ellos podrían haber sido consumidos, pero no fueron consumidos. Y ese era el pacto. Ellos no fueron consumidos. El pueblo de Israel todavía existe, todavía está, porque han sido guardados por el Señor, a pesar de su infidelidad. Dios fue fiel. Mire, también dice ahí el versículo 6, dice en la frase hijos de Jacob. Se fija la frase hijos de Jacob, sabe, tiene referencia a Génesis 28:13. Mire, leamos Génesis 28:13. Génesis 28, verso 13. Dice, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su... No, estoy leyendo 28. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Dios hizo un pacto con Jacob. Un pacto con Jacob. Por eso lo recuerda y les dice, hijos de Jacob. También en el versículo, en el capítulo 35, verso 12. 35, verso 12. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Dios guardó el pacto con ellos, lo cuidó por amor a ellos. Ellos estaban perdonados, ¿sabe por qué? Porque Él era Jehová, y ellos eran hijos de Jacob. Por eso estaban perdonados, porque deberían haber sido consumidos. Aunque los perdonó, eso no quiere decir que no los castigó. Sí los castigó, pero aunque los castigó, no los consumió del todo. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos? Los perdonamos, pero también los disciplinamos y los castigamos. Tienen que aprender que hay una consecuencia. Obviamente, no llegamos a esa etapa de consumirlos. Pero el pueblo de Israel no fue consumido. No fue consumido, y ese era el pacto. La inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios es el ancla. Es lo que nos mantiene firme a la iglesia hoy en día. Es el ancla para la iglesia, ¿cierto? En la esperanza que estamos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el ancla. La perseverancia de los santos, ¿sabe? Está garantizada no por el inmutable amor de los creyentes, porque nuestro amor es bien mutable. Varía bastante según el clima, según cómo nos levantamos, ¿cierto? ¿Sabe por qué está garantizada la perseverancia de los santos? Por el inmutable amor de Dios. Está garantizada su permanencia. Es importante esto. Entonces, hablemos un poco más sobre este atributo, porque la inmutabilidad es un atributo de Dios, así como el amor, como... ¿qué más? A ver, ¿se acuerdan? La misericordia, la fidelidad, ¿qué más? La omnisciencia, la omnipresencia, son puros atributos. La inmutabilidad de Dios es un atributo del Señor. ¿Qué quiere decir que Dios es inmutable? Vamos a algunos versículos claves. Santiago capítulo 1, verso 17. Santiago capítulo 1, verso 17. Hermano Roberto, por favor. Hermano Daniel, ¿puede leer, hermano? ¿Sí? Números capítulo 23, verso 19. Hermano Felipe, el libro de Hebreos capítulo 1, verso 10 al 12. Vamos a ir repitiéndolos. Vamos a leer entonces Santiago número 1, capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Se fija? No hay mudanza ni sombra de variación, no hay cambio, no hay variación. ¿Qué dice el libro de Números? Capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
No es hombre como nosotros para que cambie su pensamiento o su voluntad, que le prometa algo y no lo cumpla. Nosotros sí somos hombres y a veces mentimos y a veces no cumplimos por X motivo, pero no cumplimos. En cambio dice que Él no cambia. Y eso quiere decir la inmutabilidad. Estamos aprendiendo el atributo del Señor y estamos viendo los textos bases que nos enseñan sobre la inmutabilidad de Dios. Hebreos 1, 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Sigue siendo el mismo, a pesar de que esta tierra pase, y también es eterno, sus años no acaban. Y nosotros, sí, acaban nuestros años en este mundo. ¿Qué dice el Hebreos 7, verso 24? Hebreos 7, verso 24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Jesucristo, Hijo de Dios, parte de la Trinidad, también es eterno. Y tiene un sacerdocio inmutable, o sea, no cambia, no varía. Entonces el significado de este principio quiere decir que Dios no puede cambiar ni para bien ni para mal. ¿Quiere escribirlo? El significado de inmutabilidad. Dios no puede cambiar ni para bien ni para mal. Nada puede ser añadido a Dios o sustraído de Él. Nada puede ser añadido a Dios o sustraído de Él. Él no deja de ser algo. A Él no se le agota lo que es sus atributos. A mí se me agota a veces el amor. ¿Cierto? Se me agota la paciencia. Pero a Dios no. A usted tal vez también, ¿cierto? Explicamos entonces la definición. Quiere decir que Dios actúa siempre en perfecta armonía con su carácter. Dios no puede ser influenciado por emociones o circunstancias como nosotros. ¿Qué dice Ezequiel, capítulo 24, verso 14? Ezequiel, capítulo 24, verso 14, hermano Cristian. Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 24, verso 14. Verso 14. Yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Él no actúa entonces influenciado por las emociones y las circunstancias. Las actitudes y las acciones de Dios concuerdan siempre. Siempre están en armonía. En Dios puede confiarse totalmente, ¿o no? ¿O no? Ah, sí. ¿Qué dice 1 Samuel 15:29? Dice 1 Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Ahí reforzando lo que ya habíamos leído. O sea, refuerza este concepto y este atributo del Señor, que Él es inmutable. Y hay que aprenderlo bien, hay que entenderlo para que usted cuando lea no diga, pero es que Dios dijo esto una vez, después dijo otra cosa y se equivocó, hay contradicciones. No puede verlo así usted cuando lea la palabra del Señor, porque Dios no cambia. Una verdad Él la mantiene siempre, una promesa Él la mantiene siempre, de alguna u otra forma, a menos que salga, cierto, que Él cortó eso por algún otro motivo, pero no por olvido o descuido. Él siempre permanece. Le voy a sentar adelante a usted, hermana Lidia. Le voy a sentar acá adelante. ¿Ya? Sí, pues si no se sienta más atrás, venga para acá adelante y le repito todo. ¿Por qué es importante que Dios no cambie? Participemos. ¿Por qué es importante que Dios no cambie? Mi hermano Roberto no puede responder. Mi hermano David se hizo la tarea tampoco.
¿Por qué es importante que Dios no cambie? ¿Por qué es importante? No porque no cambie. ¿Por qué es importante para usted que Dios no cambie y que sea inmutable? Para tener certeza ¿De qué? de su juicio. ¿Ya? ¿Qué pasa si cambia? Tengo la confianza. ¿Ah? Dejaría de ser Dios. Sería como quién? Como nosotros. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué es importante que Dios no cambie? Es muy importante que Dios no cambie. No es algo menor. Es importantísimo que no admita variación posible en su naturaleza. De no ser así, esto hablaríamos de un ser que está constantemente perfeccionándose. No de alguien que ya es perfecto. Por eso es que había que desarrollarlo más. Hablaríamos de un ser que está constantemente perfeccionándose. No un cierto que ya es completo o perfecto. Hablaríamos de un ser, ¿cierto, hermana Macarena? Que es igual a nosotros. Que constantemente estamos cambiando o perfeccionándonos. O tal vez perjudicándonos porque cambiamos para bien o para mal. ¿Cierto? En nuestras vidas. Y sería igual a nosotros. Aún esto, ¿cierto? A modo de reflexión. Si analizamos esto en Dios y lo comparamos con nosotros somos mutables, cambiamos constantemente, tenemos que estar perfeccionándonos. Y aún si lo usamos como reflexión para este inicio de año, ¿cuánto cambiamos? ¿Cuánto crecimos el año anterior? ¿Cuánto vamos a querer crecer este año? Porque somos mutables. Dios solamente es inmutable. Dios solamente es perfecto, nosotros no. Tenemos que acercarnos a su perfección, acercarnos a su santidad. Pero lamentablemente algunos escogen el buen camino y a otros no. Y lamentablemente otros cambian, pero para mal. Para su propia perdición, para su propio juicio. Porque no somos como Dios. Pero gracias a Dios, Él es inmutable. O sea, gracias a Dios, sí, Dios es inmutable. Tenemos ese ser perfecto. Si esto no fuese así, también no habría nadie a quien admirar. ¿A quién admiraríamos? A nosotros mismos. No tiene sentido, somos iguales, todos tenemos las mismas cualidades, podemos adquirir las mismas cosas, cierto aprendizaje. No tendríamos a quién admirar, o mirarlo, cierto, como un patrón a seguir, o adoración, que vamos a adorarnos a nosotros mismos, no. Eso es egocentrismo, cierto, vanidad. Pero podemos adorar al Señor porque tenemos un Dios perfecto e inmutable. Si Dios cambiara, significaría que también, por eso es importante que analicemos esta pregunta, si Dios cambiara, también significaría que su voluntad también podría cambiar. Y el plan que tenía con el hombre puede variar, podría cambiar. Yo hoy día leíamos, cierto, la historia de Noé, ¿cierto? Y dijo Dios, se arrepintió de hacer al hombre, ¿cierto? Y quería destruirlo. Y uno podría decir, pero que acá cambió la voluntad del Señor. ¿Lo piensa así? ¿Qué piensa cuando lee eso? ¿Qué piensa cuando dice, y se arrepintió y dijo que voy a raer a todo hombre? Pero si lo creó con un propósito, ¿por qué Dios se arrepintió? ¿Acaso es como nosotros que se equivoca? ¿Pero qué piensa cuando lee eso? ¿Qué piensa usted, hermano Roberto? ¿Piensa algo cuando lee eso? ¿Qué piensa? ¿Nos puede compartir? Cuando habla de arrepentimiento, primero que todo, no significa que él se equivocó, sino que él está, de cierta manera, buscando, encaminando su plan, porque él tiene un plan, y escogió en este caso a Noé y a su familia para conseguir con su plan.
Ujú. ¿Alguien piensa algo distinto? ¿O se van a aprovechar todo de mano? Más fuerte un poco, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Muy bien todo lo que dijeron. Y aparte, ¿cuál es la idea principal o el atributo principal del Señor? El amor. Su idea principal siguió con Noé. Mostró el amor. Halló la gracia. La gracia siempre ha estado en la Biblia. La gracia no es algo que apareció en el Nuevo Testamento con Jesús. La gracia siempre ha estado. Y ese es el objetivo principal del Señor. Encontrar a alguien fiel y seguir con él. Ese fue su objetivo principal. Entonces siguió. Como dice, es una muestra de pesar, una muestra de sentir por la maldad del hombre. Pero no que se haya equivocado. Muy bien. Y bueno que analicen el plan de lectura. ¿Dónde quedamos? Salmos 102, verso 26. Salmos 102, verso 26 y 27. Veintisiete. 26 y 27 dice: ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán, ¿cierto? Aún sigue reforzando lo que sale en otros trozos de la palabra del Señor. También está Hebreos 6, 17 y 18, también dice lo mismo. Uno de los nombres que describen este atributo del Señor es el Olam, sin H, Olam, O-L-A-M, M de Manuel, que quiere decir el Dios eterno. Y podemos verlo en Génesis 21:33. Génesis 21:33. Hasta ahora estamos describiendo la inmutabilidad de Dios, ¿ya? Génesis 21:33. ¿Ah? 21:33. Sí. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, ¿cierto? Y ahí en el idioma original sale Olam, hablando de la eternidad. Enfatiza el hecho de que Dios es inmutable. Y también puede ver otros capítulos más de Salmo 100, verso 5, el Salmo 103. Se refiere también a su fuerza inagotable. Podemos verlo en Isaías 40, verso 28. Aquí tenemos el pensamiento también de la eterna duración del ser de Dios. Desde el siglo y hasta el siglo dice: tú eres el Dios, tú eres Dios, Salmo 92. Y Él también es Dios de las cosas que Él crea, de las cosas eternas. O sea, Dios es eterno. Y el nombre que lo describe, ¿cierto? Y cuando hablamos de eterno, habla de la inmutabilidad. Él permanece siempre, de una forma, no cambia. Y el nombre que lo describe, ¿cierto?, en el idioma original es el Olam, ¿ya? Ese es el nombre de Dios eterno. Entonces, lo que hemos entendido, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Algún versículo que quieran anotar que se le quedó ahí? Dijimos Salmo 100, verso 5, Isaías 40, 28 y Salmo 92. Entonces, entendiendo la inmutabilidad de Dios, Dios es inmutable, por ende, su palabra también lo es. También lo es. Y a esto llegamos, al estudio que estamos haciendo. Hicimos toda una introducción para entender que si Dios es inmutable, o sea, Dios no cambia, ¿por qué su palabra debería cambiar? ¿Por qué debería haber errores en la Biblia? ¿Por qué debería haber contradicciones? No podríamos decir eso, estaríamos hablando de algo imperfecto, algo erróneo. Y ya entendimos que por la Biblia
No es así, Dios no es así. Entonces su palabra también lo es. Aún cuando también estudiamos el punto de hace 2 jueves, ¿cierto? Que la Biblia es inspirada por Dios. Es la palabra del Señor. Más podemos decir que la palabra es veraz, es verdadera, no tiene errores, ¿cierto? Y es inmutable. Él es el autor, entonces por lo mismo en cada momento que vemos algo en la Biblia debemos considerar si es su primera mención. Y aquí nos vamos al principio de este punto de hoy día. De lo contrario, buscar en su palabra para entender el sentido de lo que estamos analizando. Además de tomar también en cuenta todos los otros principios. Cuando tomamos algo como algo fundamental, tenemos que analizar bien en la Biblia si realmente es su primera mención, qué quiere decir, y entenderlo. Entenderlo para poder aclararlo. Porque cuando la Biblia enseña algo, no cambia a lo largo de las Escrituras, no varía. Para eso les vamos a dar unos ejemplos. Entonces, de este concepto que estamos viendo, entonces se desprende un principio llamado el principio de primera mención. Este principio de primera mención declara que la primera mención de una cosa o tema en las Escrituras nos da la clave para entenderlo en el resto de la Biblia. La primera mención de una cosa o tema en las Escrituras nos da la clave para entenderlo en el resto de la Biblia. ¿Entiende? Nos da la clave para entenderlo en el resto de la Biblia. Ejemplos, vamos a Génesis 3, ya que lo leímos esta semana. Génesis 3. Verso 1. Génesis 3, verso 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Tomemos entonces la forma práctica de este principio que estamos hablando. La primera mención de Satanás en la Biblia, ¿dónde es? ¿Ah? 3, verso 1, ¿cierto? Según el principio entonces de primera mención, debemos hallar, ¿qué cosa? La clave para entender, ¿cierto?, algo acerca de Satanás. Si analizamos este verso y nos muestra Satanás, tenemos que entender la clave, cómo era Satanás en el resto de las Escrituras. Lo primero que se dice Satanás es que está representado, ¿cierto?, por una serpiente. Pero esta serpiente, ¿cómo era? Astuta, ¿cierto? La caída del hombre, ¿sabe, hermano mío? No fue efectuada por las seducciones de una serpiente que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hacen las mismas alusiones sobre ella, sobre Satanás. En el Nuevo Testamento se hacen las mismas alusiones sobre Satanás, sobre su astucia, sobre la astucia que él tiene en el mundo, en la gente. Al tomar esto como una enseñanza y primera mención, podemos entender en toda la Biblia lo que la serpiente significa y el tipo de diablo que es, como lo describe la Biblia. Vamos a Juan, capítulo 8, 44. Hermano Cristian, hermano Roberto, segunda de Corintios 11:3. Segunda de Corintios 11:3, hermano Daniel Gallardo. Primera de Timoteo 2:14. Hermano Felipe, Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Primera de Timoteo 2:14. Segunda de Corintios 11:3 y Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Engaña, ¿cierto?, con su astucia. O sea, si tomamos Juan 8:44 y decimos, ¿Satanás cómo es? Ah, mira, es mentiroso, engaña, padre de mentira. Bueno, pero ¿dónde se nos enseña sobre esto? Y ahí buscamos la primera mención para no contradecir, porque no puede decir que alguien, no, Satanás engaña a algunos nomás. O tiene algunos engañados en el mundo. No todo el mundo está engañado. No, estaríamos yendo en contra
de lo que dice la palabra del Señor, ¿cierto? Luego dijimos, 2 de Corintios 11, 2 de Corintios 11:3 para hermano Roberto. Pero dice que como la serpiente con astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire, Pablo dijo algo que nadie le había dicho antes. Entonces uno dice, Pablo está diciendo que es astuta. ¿Y por qué dice eso? ¿Porque dónde lo sacó? Y uno dice, la primera mención, Génesis 3:1, habla de la astucia de Satanás, ¿cierto? De la serpiente. Timoteo, ¿cierto? ¿Cuánto era? 1 Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Con la astucia fue engañada, ¿cierto, Eva? Y dijimos Apocalipsis 22. Y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Nos muestra entonces la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás. Tomamos, ¿cierto? Entonces, la representación de una serpiente, lo vemos en el Nuevo Testamento, la representación de la astucia la vemos en el Nuevo Testamento, pero están basados en la primera mención en Génesis 3, donde se nos enseña desde el comienzo del mundo que el Satanás tiene astucia y engaña, y estaba representada en ciertas cosas como una serpiente. Entonces hay una primera mención, no podemos decir algo diferente. Nos muestra entonces la base, a lo largo de toda la Biblia lo corrobora. ¿Se fijan? Otra enseñanza que podemos sacar de Génesis 3, podemos ver aquí entonces como primera mención, y el resto de la Biblia podemos tomar este principio. Ya aprendimos algo. Satanás, ¿qué le dijo a Eva? Le dijo, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Cuál era el propósito de Satanás con esas palabras? Dígalo. Poner en duda, ¿cierto? Sembrar la duda. Con que Dios os ha dicho. Tentarle. Respecto a algo que Dios había dicho claramente, ¿cierto? Usted lo puede ver en el capítulo 2. Claramente había dicho lo que tenían que comer y no comer. Claramente. Pero Satanás quería sembrar la duda. Y es la primera mención. Y a lo largo de las Escrituras, ¿no vemos que Satanás siembra dudas y tienta? En su vida Satanás no ha querido tentarle. Entonces entendemos, desde el comienzo, hay una primera mención que nos enseña el actuar, el conducir, la obra de Satanás, el propósito de Satanás. O sea, si alguien dice que Satanás quiere ser el amigo, pobrecito, que él no quería ser malo, no está leyendo bien su Biblia. Tiene que leer desde el comienzo, donde sale la primera mención, y dice Satanás actúa así, desde un comienzo, siempre ha actuado así. Entonces podemos ver en este texto que Satanás se dedicó a oponerse a la palabra de Dios, la cual revela la voluntad perfecta para cada hombre. La palabra de Dios nos revela su voluntad. ¿Y qué hace Satanás? Se opone ante eso y siembra la tentación en nuestros corazones. Nos pone las oportunidades para que desistamos, ¿cierto?, de la voluntad de Dios, que está claramente expresada en su palabra. Y a veces nosotros caemos, ¿cierto? Y obviamente para que no obedezcamos. 2 de Corintios 4:2. ¿Quién? Mano Manuel Yankee, por favor. 2 de Corintios 4:2. Mano Juan, participemos. Efesios 4:13. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 2. Y Efesios, capítulo 4, verso 13. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino con la manifestación de la verdad. Recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Se fijan? No andamos con la astucia de Satanás y del mundo, sino que andamos con la verdad clara, manifestada. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Sabe? En el corazón de la primera pareja, ¿cierto? Adán y Eva,
No había ningún principio de mal sobre el cual obrar. No había nada que los tentara a obrar mal. No había en sus corazones nada. Sino que la tentación tuvo que venir de afuera. Tuvo que venir de un agente externo, de Satanás. No había nada que los hiciera caer. Tuvo que venir, ¿cierto?, de afuera. Hubo una incitación para pecar. Así como nos pasa a nosotros, que la incitación para pecar siempre también casi siempre viene de afuera. Obviamente, ya por nuestra naturaleza hay incitaciones individuales, pero también siempre que uno quiere crecer, algo de afuera viene a tentarnos y a provocarnos, a incomodarnos. Pero si vemos este cuadro, el de Adán y Eva con Satanás, vemos el mismo cuadro en Jesús. Hacemos la comparación con Mateo 4 y vemos la tentación de Satanás con Jesús. Tuvo que venir la tentación desde afuera, ¿cierto? Jesús ayunando 40 días y 40 noches, ¿cierto? En el espíritu, bueno, a pesar de que Él era Jesús, pero en plena comunión tuvo que venir el obstáculo, ¿cierto?, de afuera, la piedra de tropiezo desde afuera. Pero también, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Satanás? Le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor sabe lo que le dijo. ¿Pero qué muestra eso? Según la primera mención que vimos en Génesis 3:1, cuando le dijo, con que Dios te ha dicho que no comas de este fruto, ¿cierto? Ya, ¿qué quiere decir? Dijimos que Satanás busca estropear, ¿cierto?, la palabra del Señor. ¿Qué había pasado con Jesús? Quería tentarle, pero quería estropear la palabra de ¿quién? De Dios. ¿Qué le dijo? Si eres hijo de Dios. Ya pensemos. ¿Qué había dicho claramente en el huerto de Dios? Que podían comer de esto y de todo, ¿cierto? ¿Qué había dicho Dios claramente de Jesús? ¿Ah? ¿Cuándo? Cuando se bautizó, ¿cierto? Este es mi hijo amado. No había ninguna duda. Pero ¿qué hizo Satanás? Lo mismo que hizo con Adán y Eva. Sembró. Si eres hijo de Dios, con que Dios os ha dicho. Entonces, podemos aprender algo como primera mención que se repite a lo largo de las Escrituras. Satanás quiere sembrar la duda en su corazón y en su vida. Si eres creyente, si eres esto, ¿por qué te pasa esto? ¿Ah? ¿Por qué tú? ¿Por qué? ¿No? Un hermano me acuerdo que me dijo, yo no sé si soy hijo de Dios porque pienso así, pienso acá, se ha dejado, ¿cierto?, engañar y tentar por Satanás. Y se convenció en su corazón de que tal vez no es hijo de Dios. Pero se fue al mundo, yo me arrepentí, no sé, yo me arrepentiría. Yo me he salvado como 5 veces. ¿Ah? En mi corazón, Señor, soy tu hijo, perdóname. ¿Ah? Si no soy tu hijo, perdóname, Señor. ¿Cierto? Uno hace eso, tiene temor de Dios. Podemos entonces ver que quería contradecir la palabra de Dios. Es la obra perversa de Satanás. Él con su astucia ciega, guía, engaña e incita a que nosotros no obedezcamos a Dios. Él trabaja en el área de los falsos pensamientos. ¿De acuerdo? Hace un tiempo prediqué sobre los falsos pensamientos. Él trabaja en esa área, se mete en nuestra psiquis y nos engaña, nos seduce y caemos. Caemos como Eva. ¿Para qué? Para que nos alejemos de Dios y seamos engañados y devorados por Él. Porque ese es el plan. Anda buscando a quien devorar. Lo engaña y lo devora. Ese es su plan. Así como lo hizo, ¿cierto?, que cayeran Adán y Eva. En Lucas, otra primera mención, ¿alcanzamos otra más? ¿Sí? Nos queda poquito ya. En Lucas 2:49, la vimos el domingo también así a la rápida, pero aprendámosla ahora. Lucas 2:49. Lucas 2:49. Mano Felipe, ¿lo tiene? Por favor. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aquí aparece por primera vez, es la primera mención, ¿se acuerdan que lo hablamos el domingo un poco? Los negocios de mi padre, ¿cierto? Es necesario estar. Aparece por primera vez Jesús con 12 años diciendo que está en los negocios de su padre. Sabía que Dios lo había comisionado para llevar a cabo ciertas tareas, ¿cierto?, en esta tierra. Estaba en los negocios, en el trabajo de su Padre Celestial. Jesús sabía que tenía una misión y una relación única con el Padre. Obviamente,
solo Él la podía tener. Él debía estar en la obra de Dios, cumpliéndola incansablemente. Desde muy joven, su obra empezó. Entonces, en Lucas 2:49 podemos ver la primera mención de este trabajo del Señor, de su labor. Y como sabemos, cierto, lo cumplió a cabalidad, hasta su muerte. Y dijimos el domingo, ¿recuerdan? Él aún en la cruz exclamó, cierto, lo que dice Juan 19:30, consumado es. ¿Se acuerdan lo que dijimos que fue consumado? La obra, el trabajo que había dicho en Lucas 2:49, ¿cierto? Estoy en el trabajo de mi Padre. En Juan 19:30, Él dice, he acabado. Está hecho el trabajo que había hecho mención, ¿cierto? Hace unos cuantos años atrás. Entonces, basándonos en la clave que se halla en la primera mención de Lucas 2:49, fue acabada su labor. Y así aprendemos, así estudiamos la Biblia. Vamos a Juan 19:30 y decimos, ¿qué fue consumado? ¿Qué fue acabado? ¿Qué culminó? Y empezamos a leer el contexto. Y el contexto, pasajes paralelos, que nos lleven a la primera mención de su trabajo. Ah, su trabajo fue acabado. Así entendemos las Escrituras, buscando el origen de algo, no tomando una enseñanza así al voleo y eso lo hacemos doctrina. Tenemos que profundizar las Escrituras, ver si hay algo que lo corrobore a lo largo de las Escrituras, porque siempre va a estar ahí, siempre va a estar enseñándonos. Entonces, finalizando, debemos entender que Dios y su palabra no cambian. Vimos la inmutabilidad de Dios, ¿cierto? Por ende, su palabra también es inmutable, o sea, no cambian. Cuando yo voy a estudiar la Biblia no voy con las dudas si voy a leer algo fidedigno o no. Voy claro de que es algo verdadero, algo que me va a instruir, algo que me va a enseñar, algo fiel. No algo que tiene contradicciones como cualquier libro que podamos escribir nosotros, ¿cierto? O un pensamiento de ciertos hombres. No, es la palabra de Dios perfecta, perfecta. Entonces, cuando vamos, debemos entender eso, ¿cierto? Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y su palabra es la misma. Aquellos que piensan que Dios o su palabra cambian según los tiempos y que debemos adaptarnos a las corrientes de este siglo porque debemos hacernos a este mundo, están en un total error, porque la Biblia es clara en su primera mención cuando dice que no somos de este mundo o no debemos hacernos a este mundo, o cuando dice conviértanse ellos a ti y tú no a ellos, ¿cierto? Nos enseña a que nosotros no debemos mutar según los tiempos que estamos viviendo, sino que debemos ser fiel a Dios y a su palabra porque esta no cambia. Siempre el tiempo nos afectará de alguna u otra forma, pero lo que yo no puedo afectar con mi vida es la palabra y la voluntad de Dios. O sea, si yo cambio tal vez con el tiempo, no sé, ha cambiado la vestimenta como los vestimentas hace unos siglos, está bien, el tiempo ha cambiado, ¿cierto? Pero lo que no puede cambiar es la voluntad de Dios. O sea, si después seguimos cambiando en esta sociedad y llegamos a los tiempos en que no vamos a robar, no, ahí está en perfecto desacuerdo con la voluntad del Señor y la palabra. O sea, no se cumple, ¿cierto?, el tema de la desnudez. Entonces, a pesar de que los tiempos nos afectan de alguna u otra forma, lo que yo no puedo afectar es la palabra de Dios. Aunque los tiempos cambien, aunque nos digan que somos anticuados. No puede cambiar la voluntad de Dios. Me acuerdo que un hermano le hizo un comentario, hermano Jorge, en la misión, nuevo que llegó, y se impresionó porque cantaban himnos. Dijo, cuando llegué pensaba que estaba en 1800. Pero le gustaron los himnos, pero se sintió antiguo porque él venía de otra corriente. Pero la Biblia dice que debemos alabar con salmos, cánticos e himnos. ¿Por qué debemos dejarlos afuera? Porque son más lentos, más aburridos. No estamos para entretener al mundo, estamos para adorar a Dios. Entonces, ahí es cuando se pierde, ¿cierto?, lo principal, la palabra del Señor y la voluntad de Dios. Y ahí se contradice todo. Entonces, desde esta perspectiva debemos estudiar las Escrituras, teniendo claros los conceptos, entendiendo la inmutabilidad de Dios y su palabra, entendiendo que hay una mención o enseñanza principal o primera
que nos ayuda a entender todo lo que viene más adelante en las Escrituras y no se contradice. ¿Amén? Este es el principio de hoy. Espero que le haya servido para su vida y pueda entenderlo y ahí tener más convicción. Este principio nos enseña a estar seguros frente a preguntas y cuestionamientos sobre la Escritura. Debemos estar seguros de lo que estamos estudiando y leyendo. Si alguien dice, no, pero es que escrito por hombre o esto acá tiene errores, no se equivoque, no tiene errores. Puede usted pensar lo que quiera, pero no tiene errores. No tiene errores. Siga usted con su idea, pero no tiene errores. ¿Ven? Nos entrega más seguridad esta información de hoy.